Esta mañana, previo a escuchar el mensaje, me gustaría hacer un ejercicio juntos, ahí donde estás, y sigue estas instrucciones. Lo primero que te quiero pedir es que traigas a tu mente la imagen de una persona cercana y que conozcas muy bien, pero muy bien. Ya la tienes ahí en tu mente, la imagen de esta persona. Puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien del trabajo, algún amigo. Eso, muy bien, yo ya tengo mi imagen. Ahora te quiero pedir que comiences a imaginarte y a recordar cosas buenas, cosas que te agradan de él o de ella. Muy bien, una lista mental. Tal vez su carácter, tal vez su trato. Muy bien, ¿ya lo tienes? ¿Cuántas tienes? ¿4, 5? Muy bien. Ahora lo que quiero pedirte es que pienses las cosas que no te agradan de él o de ella. Aquellas cosas que te desagradan, aquellas que quisieras que cambiaran, aquellas que tal vez le has dicho que, oye, no seas así, tal vez podría ser diferente. ¿Puedes hacer esta lista mental? Muy bien. Eso es. ¿Y cuántas tienes? ¿6 o 7? Bueno, este ejercicio se hace muchas veces entre parejas, entre equipos de trabajo, en las organizaciones. Y mi experiencia es que la lista de puntos positivos pues son 4 o 5, pero la lista de cosas no tan buenas es larga y a veces se piden hasta más y más hojas. Y es que así somos. Normalmente tendemos a ver las cosas que son malas, las cosas que no se están cumpliendo y damos por hecho y pasamos por alto las cosas que son agradables, las cosas que son buenas. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 25 de Génesis y es un capítulo espectacular. Y para poder hacerlo, quisiera pedirte que hiciéramos un ejercicio. Imagina que vamos a entrar a una galería de arte. En esta galería de arte hay un título que se llama La Gracia Renovada. Ese es el título de la exposición. Y vamos a entrar a una sala que se llama Una Gracia Incondicional. La sala de la gracia incondicional es la que vamos a ver el día de hoy. Y ahí vamos a descubrir cómo ninguna persona es suficientemente mala, suficientemente pecadora, está suficientemente equivocada como para no alcanzar la gracia y el amor de Dios. ¿Me acompañas entonces a esta sala? Entramos a esta sala en esta exposición y nos asombramos de que solamente haya 3 cuadros. Hay 3 grandes cuadros exhibidos y vamos a acercarnos uno a uno para poder ver qué encontramos sobre la gracia renovada y la gracia incondicional. El primer cuadro que encontramos es uno que está dibujando a 2 hermanos. 2 hermanos que se ven muy cercanos y mientras nos acercamos a verlo podemos ver que están como tristes, como en duelo. Están frente a una tumba, en un paisaje que está en un valle. Se ve una tumba y están ellos 2 frente a la tumba y están reconfortándose. Permíteme darte la descripción de este cuadro. Está en el capítulo de Génesis, en el capítulo 25, en los versículos del 7 al 11. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Nota. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Voy a continuar un poco más adelante. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Pudiste ver el versículo 9, el énfasis, y lo sepultaron Isaac e Ismael en su cueva? ¡Wow! Esto a mí me sorprende. A mí me sorprende porque hemos venido estudiando la historia de Abraham y de su familia. Y ya hemos escuchado en otros mensajes cómo Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero de una manera equivocada de acuerdo a los planes de Dios. ¿Recuerdas que Sara trajo a Agar, a su sirviente, y se la ofreció a Abraham diciendo, júntate con ella, ten un hijo con ella y yo lo reciba en mis piernas
y lo voy a hacer como si fuera mi hijo, porque no veo que Dios esté cumpliendo su promesa de darnos un hijo y yo ya tengo más de 100 años. Y ahí nació Ismael. Y si recuerdas la historia, cuando nace Isaac e Ismael tiene cerca de 13 años, Sara se llena de celos y le dice a Abraham, échalos. Y Dios confirma a Abraham que tome esta decisión de echarlos fuera e Ismael se va lejos. Ismael es corrido, es desechado de la familia. Y espera un poco. Años después estamos viendo que Ismael se reúne con Isaac, con este medio hermano que tiene, el hijo de aquella mujer que los echó de su familia, aquel que los despreció, aquel que representa todo lo malo, toda la historia negativa, una historia de dolor para Ismael. ¿Puedes imaginarte lo que Ismael le contaba a sus hijos cuando le preguntaban, papá, cuéntanos del abuelo? Papá, ¿no tenemos tíos? Papá, ¿y quién es y la abuela? Todo ese dolor estaba en el corazón de Ismael. Y sin embargo, cuando muere Abraham, reúne Ismael a Isaac y van a enterrarle. ¿Sabes? Esto es gracia. Esta gracia incondicional que logra dar perdón y reconciliación. No hay nadie que haya hecho un acto tan atroz que no puede estar cercano a la gracia y al perdón de Dios. No importa cuán dura pueda ser la historia de dolor, no importa cuánto pueda ser la herida que alguien te haya causado, la gracia de Dios está disponible para ti porque es una gracia incondicional. No depende incluso del perdón de la otra persona. Depende del amor que Dios pueda irradiar en tu vida y hacerte sentir que a pesar del dolor y a pesar de haber sido desechado y haber sido traicionado, sigues siendo el objeto del amor de Dios. Y ahí vemos a Ismael junto a Isaac enterrando a su padre por esta gracia que les reunió, por esta gracia incondicional que da perdón y que da reconciliación. Este es el primer cuadro maravilloso de la gracia incondicional. Sigamos moviéndonos por la galería. Este siguiente cuadro es un cuadro un poco más grande. Y vemos en este cuadro a una mujer con dos bebés a sus lados. Y mientras nos vamos acercando, nos damos cuenta que el pintor lo que está tratando de reflejarnos es el momento, tal vez unos minutos después de que esta mujer ha dado a luz. Tal vez está en una tienda, está en un lecho, está recostada. Su rostro, el rostro de una madre que está cansada, que está agotada, que puede tener algo de dolor, pero que también refleja un gozo y una alegría extraordinarios por tener a sus hijos junto a ella. Y mientras más nos vamos acercando, leemos la descripción de la historia. Este segundo cuadro lo encontramos en los versículos 19 al 26 del capítulo 25 de Génesis. Voy a leer algunos de ellos. Era Isaac, a partir del versículo 20, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermano de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Nota. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le dijo, 2 naciones hay en tu seno, los 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Este hermoso cuadro, ahora sabemos cómo se llama la mujer. La mujer se llama Rebeca.
El esposo no está presente, pero el esposo es Isaac. ¿Qué es lo maravilloso de este cuadro? ¿En dónde vemos la gracia renovada en este cuadro? Lo podemos ver en el cumplimiento de la promesa. Si notaste bien, Isaac era de 60 años cuando tuvo a sus hijos. Rebeca era estéril. Parecía que se estaba repitiendo la historia de sus padres, en donde Sara era estéril y dio a luz después de los 100 años. Y ahora Isaac ve pasar los días, ve pasar los años, llega a los 60 años. Ahí me faltan todavía 5 años para los 60. Y llega él a los 60 y no tiene hijos. Ora al Señor, el Señor responde y sabe que tiene gemelos. Tienen 2 hijos, no 1, sino 2. Y sabes, la gracia renovada se ve ahí en una gracia incondicional. Porque la gracia incondicional confirma las promesas de Dios. Era necesario que Isaac tuviera descendencia. ¿Cómo se iba a cumplir si no la promesa de Dios a Abraham de que le daría no solamente una multitud de descendencia, sino que a través de su descendencia vendría bendición para todo el mundo? Y de la descendencia de Abraham vendría nuestro Salvador, Jesucristo. Isaac no veía cumplida la promesa de Dios y por 60 años estuvo esperando, pero a su tiempo. Fue a su tiempo cuando la gracia de cumplir la promesa de Dios llegó a su vida y llegó en partida doble. No sé cuánto tiempo llevas esperando que Dios cumpla una promesa. No sé cuánto tiempo llevas esperando que puedas ver en tu vida la promesa de que las personas que quieres conozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tal cual tú le conoces. No sé cuánto tiempo llevas esperando la promesa de que en tu casa no falte pan. No sé cuánto llevas esperando que en tu vida se cumpla la promesa de que de tu interior correrán ríos de agua viva y tendrás vida en abundancia. Tal vez porque las circunstancias son difíciles, tal vez porque recientemente son aún más difíciles y pasa el tiempo y sentimos que no se cumplen las promesas de Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, 430 años esperando este Salvador, este líder que pudiera liberarlos del yugo opresor de Egipto. Pero llegó a su tiempo. Y Dios preparó las circunstancias para alcanzar al pueblo de Israel con su gracia y cumplir sus promesas. Porque la gracia renovada es la gracia incondicional en la que Dios cumple sus promesas. El pueblo judío también estaba clamando por un Mesías, estaba esperando un Mesías. Y podemos leer por lo menos 2 ancianos que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y verle de frente, tenerlos frente a sus ojos, cuando ellos habían esperado ya muchos años. Y la Biblia nos dice que eran ancianos. Y uno de ellos puede decir, ahora puedo descansar en paz, porque mis ojos han visto la salvación. No perdamos la esperanza. Si hay algo cierto respecto a la gracia renovada y a la gracia incondicional, es que a su tiempo va a llegar y va a cumplir sus promesas. Dios es fiel para cumplir sus promesas en ti. Yo conozco algunos matrimonios que después de muchos años de oración, de manera increíble, han podido tener a un bebé entre sus manos. Yo conozco personas a las cuales, después de muchos años de estar esperando que su pareja pudiera dejar de molestarle y dejar de meter presión porque creen en un Dios y tienen una relación personal con Jesucristo diferente a lo que antes tenían o a lo que antes venían haciendo. Y esperan y no ven y dicen, a ella nunca los va a cambiar Dios. Pero a su tiempo y en el tiempo de Dios, Él obra y crea el ambiente para que pueda cumplirse esta promesa. Así es que esperemos y confiemos en que la gracia incondicional nos va a alcanzar para cumplir cada una de las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Te parece bien si vamos al tercer cuadro?
El tercer cuadro es un cuadro un poco extraño. Narra una historia extraña. Fíjate que el primer cuadro narra una historia de reconciliación y de perdón. El segundo cuadro narra una historia en donde se cumplen promesas. Pero el tercer cuadro va a necesitar un poco más de tiempo para que lo podamos entender. Este cuadro es un lienzo en el cual está un hombre sentado con un plato y notamos que está comiendo. Y a un lado de él hay otro hombre que está a su lado, está de pie, le está viendo y tiene una sonrisa de picardía, una sonrisa no de alegría, una sonrisa suspicaz. ¿Qué es lo que está sucediendo en este cuadro? Nos acercamos para ver la descripción y podemos leer entonces los versículos 27 al 34. Génesis 25 del 27 al 34. Y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y Esaú le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí te decía que era una historia extraña porque aquí hay dos cosas que son que me sorprenden. Hay algo que no me sorprende y es lo que puede hacer un hombre cuando tiene hambre. Bien dicen que a los hombres debemos de observarlos con mucha atención cuando estamos hambrientos o cuando estamos cansados o cuando estamos enojados. Pero un hombre que tiene hambre puede hacer algunas locuras como esta. Pero lo que realmente me extraña es la propuesta de Jacob. Entrégame tu primogenitura por un plato de lentejas. Ese era como un trueque. ¿Cómo puede alguien pensar que todo el valor de ser primogénito, con todas las características, beneficios, responsabilidades que significaba ser el primogénito, el primer hijo, fuera tan valioso como un plato de lentejas? Un plato de lentejas. Es extrañísimo que alguien haga una propuesta así. Pero más extraño es la respuesta de que alguien siquiera lo considere. Y Esaú dijo: bueno, tengo mucha hambre, si me voy a morir, pues ¿para qué me sirve ser primogénito? Y acepta el cambio de algo tan valioso, de algo tan maravilloso, de algo tan importante y relevante como lo era para la cultura oriental de esta época el ser primogénito. Y lo cambia por un plato de lentejas para saciar su hambre. Desechó, dice la palabra, desechó Esaú la primogenitura. Ahora, a nosotros nos puede llamar la atención que Dios haya, digamos, aceptado esto, porque ya lo veremos en los próximos mensajes, cómo la historia se va desarrollando y cómo Esaú va desapareciendo de la historia, de la relevancia en la historia del pueblo judío, y cómo la persona de Jacob empieza a tomar mayor relevancia. De hecho, bueno, nuestro Salvador desciende de la familia de Jacob. ¿Qué es lo que sucede aquí? A veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué Esaú desechó y por qué Dios desechó a Esaú? ¿Por qué aceptó que Esaú echara a un lado la primogenitura? Pero, ¿sabes? Me llama más la atención
algo que me dijo mi hija Ana Claudé, que ella también escuchó en alguna ocasión. Y ella me dijo, papá, no nos debería de llamar la atención que Esaú haya sido desechado. Nos debería llamar la atención por qué Dios aceptó a Jacob. ¿Por qué Dios aceptó a Jacob, que no era mejor que Esaú? Que no era mejor que Esaú, que también tenía sus cosas, que ya desde el vientre venía luchando con Esaú. ¿Recuerdas? Lo leímos, lo vimos en el cuadro anterior, en la galería. Salió y dice que la Biblia dice que iba su mano trabada al calcañar, iba trabada ahí a su piecito, en un símbolo de que no iba a permitir, desde el vientre no iba a permitir que otro fuera el primer lugar. Jacob, llamado el engañador. Ya después veremos tantas historias de él, pero aquí vemos otra en la que él busca de una manera equivocada tomar bendiciones para su vida. Jacob no es mejor que Esaú. ¿Y sabes algo? Aquí yo lo alcanzo a ver la gracia renovada a través de la gracia incondicional, porque la gracia incondicional no ve las fallas, no ve las fallas, no ve nuestras faltas. La gracia incondicional no ve nuestros pecados, no ve los momentos en los que nosotros hacemos cosas que Dios desecharía de inmediato, que Dios no aceptaría, que Dios diría, esto está totalmente equivocado de lo que yo esperaría de una persona que dice que cree en mí, de una persona que afirma que su fe está puesta en Jesucristo, que no tiene ningún problema en que le llamen cristiano porque busca asemejarse a Jesús, al Cristo, y que nos avergonzaríamos de ello. Que en esta primera imagen que hicimos, ¿qué tal si fuera Dios al que le estuviéramos preguntando, ¿puedes poner la imagen de José Raúl en tu mente? Oh Dios, ¿puedes recordar todas las cosas buenas, algunas de las cosas buenas que ha hecho para ti en tu nombre, para alabarte, para glorificar tu nombre? Y ahora puedes hacer una lista de todas las cosas en donde te ha fallado, donde ha hecho consciente, inconscientemente, deliberadamente o por azar, como sea, pero que de todas maneras ha roto tus principios, ha hecho que la comunión contigo se rompa. No puedo imaginarme el tamaño de esa lista. De hecho, no quiero ni pensar de qué tamaño sería, porque simplemente en pensarlo me hace sentir triste y podría sentirme avergonzado y podría hacerme sentir sin esperanza. Pero la gracia renovada, la gracia incondicional alcanza no por mis buenas obras, alcanza no por lo que yo haga, sino por el amor de Dios que me tiene a mí. La gracia me da la posibilidad de alcanzar el amor de Dios, de alcanzar el perdón de Dios, de alcanzar la comunión con Dios, no por lo que hago, sino a pesar de lo que hago. Y esa es la gracia incondicional. No sé cómo calificas tú o cómo podrías describir tú tu relación con Dios. No sé si estás en un afán de cumplir con ritos, de cumplir con leyes, de asegurarte que ves los mensajes cada 8 días, cada semana y cumplir con una serie de cosas que son muy buenas para nuestra vida espiritual. Orar, hablarle a otras personas, leer la Biblia, meditar su palabra, ofrendar, compartir. Todas esas son maravillosos actos que nos llevan a una comunión más íntima con Dios. Pero créeme que nada de eso es suficiente delante de los ojos de Dios, porque nosotros obtenemos su amor incondicional a través de la fe en Jesucristo. La gracia incondicional llega a todos, pero tenemos que tomarla. Tenemos que hacerla nuestra por medio de la fe. Permítanme finalizar con un texto en el que Pablo le explica esto a la iglesia de Roma, a los creyentes que vivían en Roma en esa época, y se las escribe en la carta a los romanos y está en el capítulo 3, a partir del versículo 22. Y Pablo les dice, la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre para manifestar su justicia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una gracia renovada, una gracia incondicional, a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué te parece pensar el día de hoy sobre esta gracia incondicional? ¿Qué te parece pensar hoy y considerar el que tienes la oportunidad de acercarte a esta gracia, de recibirla, de sentirla? Esta gracia incondicional que te ofrece perdón y reconciliación, que te ofrece también la posibilidad de esperar con paz y con esperanza que se cumplan las promesas de Dios. Y una gracia incondicional que está dispuesta a recibirte, no por lo que haces, sino a pesar de lo que haces. Todo por la fe en Cristo Jesús. Todo por la fe en Cristo Jesús. Que Dios te llene de su gracia incondicional.